Vamos a esperar que se conecte Don Cauteloso. ¿Cómo está, Edu? ¿Cómo está, Master? Vamos a esperar que se conecte el Feli. ¿Qué pasó? A ver. Vamos de nuevo. Ahí está yo. Hola, hola, espera, dame un segundo, me voy para la silla al tiro. Que tuve que, tuve que armar aquí. Está bien, sí, esto siempre tiene una parte medio Ya, artesanal. ahí estoy o no. Ya, espérate, a ver, Sí, voy a está ahí cortado. espérame, dame un segundo. Ahí, 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 ¿no? Bueno, es que tuve que hacer un invento acá, weón, porque tengo eh, la cámara frontal mala, entonces tengo un espejo detrás Ah, para poder verte a ti, po, weón. entonces me veis como reflejado. No sé si Sí, podéis pues no. subir o bajarte tú porque te veo como que te veis así. Ah, ya caché, ya espérate, a ver. Dame un segundo. Ahí, chucha. Fallas técnicas siempre Sí, forman parte. siempre pasa esta cuestión, es que no estoy acostumbrado a estas cosas, weón. Ahí sí o no. Ahí estoy perfecto. Ya, bueno. Buena, compañero. ¿Cómo Ya, está ahí? ¿estamos listos? Bien, pues compita, aquí estamos, todo bien. Quiero partir. Estamos todos funcionando, se ve todo bien. ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? ¿Todo bien? Sí, sí, te escucho bien. ¿Y tú me escuchas bien, cierto? Está súper bien, pues. Ya, bacán. Compañero, qué rico poder hablarte después de tanto tiempo. Este live lo programamos hace como 2 meses más o menos. Oye, sí. Es que, He estado como 2 meses pensando qué diablo voy a decir, weón. es que, sí, puta, es que es importante que estas cuestiones tengan un cierto grado de planificación, tampoco tan grande, ¿cachai? Pero bueno, vamos a darle. Primero que nada, quiero darte las gracias. Quiero hacer un comentario como un paréntesis con respecto. Yo quiero saludar a la gente de Conce, porque yo no conocía a Conce hasta el verano pasado, ¿cachai? Y logramos arrendar una casa, una cabaña en Dichato, y ¿Ya? me tenía intrigado y conocimos puta Conce, conocimos Tomé, Coliumo, Dichato, las playas al norte de Dichato, ¿cachai? Toda esa zona y quedamos con mi señora súper como enamorados de la zona porque como no era una zona que conocíamos, ¿cachai? Y uno va a Conce, no está como en el camino, uno tiene que, sigue por la ruta, tiene que ir a Conce y alrededores, ¿cachai? Y bueno, la ciudad es hermosa, es muy amplia, es muy grande, hay mucho, está todo cerca, ¿cachai? Y ojalá Conce fuera la capital de Chile, ¿no? Esta ciudad que hoy en día hicieron como 32 grados, pues, así que quería como tener ese pequeño detalle, porque igual creo que es importante como algo que pasó en la primera versión, fue como mirar a las regiones, pero mirarlas en serio, no desde esa cursilería capitalina de mierda que yo a veces digo, que es sino mirar a la gente y qué está sucediendo, y por eso quería como conversar contigo de lo que estáis haciendo, de cuáles son tus influencias, ¿cachai? Y un poco partir como por ese lado, ¿cachai? Como me gustaría que te presentaras para la gente que no te conoce. Sé que entraste al mundo de los muebles a través de la pandemia, pero me gustaría que un poco hablar ahí por qué llegaste a los muebles, cuáles son tus influencias. No sé, ahí veo tú, un poco tú qué es lo que te interesa presentar de tu trabajo y de ti mismo.
Bueno, sí, pues, igual, partiendo igual por agradecerte por la invitación, ¿cierto? También felicitarte ya por la segunda fecha que vaya a tener de la feria. Alguien se la tenía que jugar y te la jugaste, así que Sí, te felicito por eso. Y nada, pues la idea igual de esta conversación, o mi objetivo principal igual, y creo que espero que sea compartida, es que sí, convoquemos, convoquemos, abramos estos espacios, eh, hace falta mucho el diálogo, ¿cierto? En cómo nosotros, lo que estamos dentro del mundo en este minuto de la madera, cómo nosotros nos proyectamos hacia afuera. Entonces es importante estas instancias, ¿cachai? Y tu interés en hablar conmigo o hablar con cualquier otro profesional o cualquier artesano o artesana es importante y eso yo lo valoro mucho. Eh, por otro lado, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Felipe, Felipe Cauteloso, que me dicen por ahí. Eh, no todo el mundo sabe, pero yo en el año 2006 estudié diseño industrial y por ahí, en esos años, tuve pequeñas nociones, ¿cierto? De cómo concebir cosas, cómo meterse en el mundo de la creatividad, ciertos procesos. Pero para no ahondar tanto en mi vida, voy a nombrar ciertos hitos nomás importantes que me fueron marcando a través del tiempo hasta llegar a lo que es hoy mi taller o lo que estoy desarrollando hoy en día, porque todas nuestras historias son tan marcadas por volteretas. Yo creo que todo el mundo se da una sí. buena voltereta, ¿cierto? De carnero, vais para allá, retrocedí, avanzáis, estáis arriba, después bajáis. Mi historia es muy similar a la de muchas personas, entonces por eso voy a tratar de ir como bien acotado, pero nombrando cosas importantes que me llevaron hasta el día de hoy a lo que estoy haciendo. Partiendo primero de que en el año 2012, 2013 por ahí, estaba en un supermercado de acá de Concepción y se me acerca un ex compañero de carrera y me dice, bueno, ¿cómo estáis? Tanto tiempo y la cuestión, ¿qué estáis haciendo? Yo en ese minuto no estaba haciendo absolutamente nada, estaba trabajando como independiente con unos par de clientes, qué sé yo, y él me dice, viejo, agarré un cliente súper bacán, hay buenas lucas, ven a trabajar conmigo. Y en ese minuto fue cuando yo entré a trabajar por primera vez a un taller de mueblería. Esto fue en San Pedro de La Paz, una comuna que está acá en, en la Sí, la región. conozco. Entonces, eh, ahí fui a una reunión, ¿cierto?, con los chiquillos, y uno de los chiquillos que iban a componer como este equipo, eh, el Osvaldo Becker, que hoy en día es docente de, del CEM, a propósito de Ah, la, perfecto, bueno. a propósito, se te cayó el C. Sí, A propósito de la conversación pasada, ¿cierto? Que hablaron del CEM, Osvaldo, diseñador industrial igual, es docente del CEM, y ahí en ese minuto fui cuando ya realmente aprendí o nociones bien básicas de lo que significaba la mueblería. O sea, no trabajábamos con madera sólida, o sea, principalmente trabajábamos melamina y terciado. Entonces, ahí teníamos, bueno, el cliente este X, no sé si vale la pena nombrarlo, era, da lo mismo. era una multinacional, qué sé yo, y claro, mandaba muchos pedidos, eran muchos pedidos, pedidos, pedidos. Al final pasó que por ese motivo, tampoco para ahondar mucho en lo que me pasó ahí, di un paso al lado. ¿Ya? Di un paso al lado de eso y, y una cosa me llevó a otra, a darle la espalda al mundo del diseño prácticamente, por alrededor de 6 años, casi 7 aproximadamente. Estuve sin hacer nada de diseño. Y ahí fue cuando yo me metí en el mundo del retail, ¿cachai?
Imagínate, darme vuelta de carnero, estar en un momento haciendo diseño, fabricando algunos muebles en esa época, después le di la espalda a eso y me metí al mundo del retail. Y en el mundo del retail hice una pequeña carrera, aproximadamente 6 años, ¿cachai? Donde tuve que aprender cosas que yo jamás pensé que iba a aprender, pues. Sobre todo mis relaciones interpersonales. Aprender a trabajar Ya. más, aprender a En trabajar equipo. más en equipo, ¿cierto? Afrontar problemas con clientes. Partí como vendedor, derechamente, de una multinacional igual. Después después me ascendieron y tuve una especie de subjefatura de una tienda. Y ahí ya tuve que aprender derechamente cómo relacionarme con mi equipo de trabajo, ¿cierto? La habilidad blanda y todo como recurso humano. Y ahí ya, bueno, de nuevo, ¿qué motivo? No quiero ahondar tanto tampoco en los motivos por el cual di un paso al lado, que fue en el año 2019, en el verano del 2019. Tomé la decisión de dar un paso al lado. Y cuando estoy en esa línea, digamos, un tanto dudosa de qué diablo hacer después de, ya, bueno, que tenga un marco seguro, voy a agarrar pega luego de alguna otra tienda, no sé, qué sé yo, y me voy a salvar con algo. Y no pasaba, ¿cachai? Hasta que en febrero del 2019, otro amigo, eh, estoy en un centro creativo de acá, de muy cerca de donde vivo, que se llama C3. Y me dice, es que estoy con unos locos trabajando en crear pallets, ¿cachai? Y formateando los pallets y haciendo arte digamos, con estos Ya, palos, arte como con palette. Perfecto. arte con pallets, ¿cachai? Entonces yo dije, ya, en la parada que estaba en ese minuto, dije, ya, bacán, voy, pruebo. Después de haber estado, a mí prácticamente se me había olvidado hasta cómo colocar un tornillo después de 6 años sin haber Sí, pues estado, más tiempo que ¿cachai? la cresta. Aún. Sí, pues no, o sea, yo cuando estuve en el retail, derechamente mi cerebro se volvió como zombie, weón. No, Es que el retail eh, es canalla, pues es un espacio muy canalla de trabajo. claro, o sea, estaba así, weón, estaba así como caballo de carrera, mirando para adelante nomás, ¿cachai? Vender, vender, Sin, vender, 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 solo claro, vender. sí, pues vender, vender, vender todo el rato. Entonces, llego a este, los chicos estaban súper motivados con el reciclaje, qué sé yo, con la recuperación, full con las máquinas todo el día, y ahí como que mi cerebro comienza como a, a funcionar de nuevo, a echar a andar de nuevo digamos, la máquina de mi cerebro, y claro, empiezo a recordar cosas que yo hacía antes. Bueno, la cuestión es que ahí estuve aproximadamente hasta septiembre del 2019. Un mes Ya, antes, un mes del antes estallido. del estallido social, ¿cachai? Y, y yo dije, o sea, comenzó el estallido social y había dado un paso al lado del taller, Se está eh, cortando un poco, compa. y me quedé así como, ¿qué hago ahora? Espérate, que se corta un poquitito. Te quedaste pegado. Un segundo, tenemos algunos problemas de conectividad. Aló, aló. ¿Está bien ahí o no? Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Dale, dale, dale. Ya, buena. Eh, ¿En qué parte quedamos? Ya, ya. Quedamos en esta. Previo al estallido social, dije, puta, tengo que defenderme con algo. Pues y ahí fue cuando una amiga, Fernanda,
yo sin ningún espacio para poder hacer nada, o sea, ni siquiera tenía herramientas, nada. Y a mí, yo tengo un taller que prácticamente lo tenía abandonado porque ella se había ganado un campeonato de abeja y se había comprado Ujú. unas máquinas, ella se compró unas máquinas, pero no las estaba echando a funcionar en ese minuto. Entonces igual aprovecho si me está viendo, no sé, Fernanda, muchas gracias por apoyarme en ese minuto, su familia también que me apoyó incondicionalmente, o sea, de verdad, yo me siento súper afortunado de que siempre tuve una red de apoyo. Entonces ahí, Eso es en bueno. ese minuto, sí, po, en ese minuto, esto era en la comuna de Penco, ¿cachai? Y ahí agarré los primeros ya pedidos, eh, algunas cositas previas que hice, de ahí ni siquiera ahí no había nombre de taller, nada, era yo nomás como persona natural, ¿no? Y de ahí Ya. ya comienza la pandemia, pues. De ahí comienza la pandemia y como tenía que ir todos los días para esa comuna, eh, empezaron las cuarentenas y en ese minuto ya me compré como tres máquinas, no sé, una me acuerdo, una sierra de manual, o sea, una sierra eléctrica de esta sierra Sí, circular, sí, un sur. una fresadora y una lijadora, nada más. Y me había fabricado unos caballetes para poder trabajar. Y fue cuando hablé con mi compañera, cuando en marzo, digamos, del 2020, cuando ya estaba la pandemia así comenzando en Chile. Hablé con mi compañera que vivimos juntos y le dije, sabes que voy a tener que montar el taller acá, en el departamento, De más, po. ¿cachai? Porque no podía seguir yendo ya al otro taller de penco porque habían adultos mayores, estaba como todo este miedo de contagiar, ¿no es cierto? De todo el tema, después las cuarentenas que no podíamos salir, y yo tenía que salir adelante como todos nomás, pues. Sí, Entonces, pues bueno. Entonces, en ese minuto, claro, pues, monté el taller acá en el departamento y arriesgándome así, onda, que me podía pillar el administrador o la persona que me arrienda el departamento y si quería lo estáis haciendo, ¿cachai? Material y palo al departamento, ¿cachai? O tener problemas con el ruido con los vecinos. Pero sabéis que Sí, pues sí, la. milagrosamente, loco, no tuve problemas con eso. No tuve problemas con eso porque y el administrador no vino en todo el año porque el loco ni siquiera quería salir de su casa tampoco. Entonces estuve 10 meses dándole acá en el departamento haciendo pedidos pequeños, obviamente, y ahí ya comencé a formar esta idea de a formar como esta idea del taller. Y ahí ya comenzó la concepción, digamos, del nombre cauteloso, y empecé como ya a tener bien claro qué es lo que yo quería hacer, pues, y era dedicarme a los muebles auxiliares, son muebles pequeños, ¿cierto? Que tú perfectamente los puedes concebir directamente por un correo o por fotografías referenciales que te pueda mandar un Sí, cliente. No es necesario ir a la casa, ¿cachai? A sacar medidas, por ejemplo, para unos veladores o para una no, pues. mesa de centro. Solamente pide las medidas generales nomás y la probabilidad de que una mesa de centro no te calce en el espacio una a mil, ¿cachai? Entonces, esa es lo Es más bacán del fácil, mueble pues. Es muy. auxiliar, claro. Entonces, la capacidad del mueble auxiliar. Entonces uno se va como adaptando a lo que pasaba en ese minuto como contexto, ¿cachai? Yo no podía salir de la casa, pero necesitaba fabricar. Sí, ¿Qué pues. cosas podía fabricar en estos espacios reducidos? Bueno, muebles pequeños, no me voy a poner a hacer libreros gigantes, ¿cachai? Tenía efectos especiales. Sí, bueno, como que la pestañeo brígido, me asusté. Oye, Feli, tengo como una pregunta, porque yo estuve revisando hace un rato tu Instagram, ¿cachai? ¿Sí? Y tenéis como, no sé si es una decisión tuya
o fue algo que se fue dando? Porque tus primeros muebles tenían un diseño, por decirlo así, y hay un punto en que y sí, empezaste a hacer muebles distintos, ¿cachai? Como con otra fórmula, con otra estética, con otros detalles, más esbeltos, ¿cachai? Ahí hay algo que a mí me llamó la atención, porque en el fondo vi un poco antes de conversar contigo, todos estos muebles que hiciste, creo que en tu departamento, ¿cachai? Y hasta un poco los muebles que tenías ahora, que ya tienen el panel de junco instalado, ¿cachai? ¿Hay alguna decisión en particular, ¿cachai? ¿O fue como algo que tenéis pensado, se dio solo? Eh, es que, como te comentaba, hay ciertas cosas que una cosa me fue Mm. el cambio, digamos, es como el proceso formal que uno va llevando. O sea, es como, yo al principio, claro, creo que el primer mueble que publiqué fue un arrimo, hoy la historia de ese arrimo, era era una especie de durmiente, apillinado, pesaba como 50 kilos, y me pasé por medio Concepción con esa cuestión, ¿cachai? Para Al poder hombro. sacar adelante ese puro ritmo. Incluso ahí creo que las patas son de fierro. Y claro, después fui Creo que cambiando, sí. fue evolucionando. Lo que pasó fue que evolucionando la forma y la manera de concebir los muebles, ¿cachai? Porque como que comencé más a hacer como este estudio del arte, del estado del arte, digamos, que tenía que vender, pues, ¿cachai? Entonces, Sí, pues va un poco, perdona que te interrumpa, va un poco en eso, porque en el fondo hay una, lo que tú dices, a mí me pasó un poco lo mismo, como que uno parte un poco como desde el autoencargo, ¿cachai? O un amigo de un amigo me pidió, no sé, yo partí con unas repisas, ¿cachai? Y luego como que hay un momento en el cual uno empieza como a aplicar conceptos de diseño, porque en el fondo lo que nosotros hacemos no se esconde de cómo lo hacemos, ¿cachai? Una de las gracias de la... Tiene efectos especiales ahí. La lámpara está sí, no sé, poseída. no sé qué onda. Espera, dame un segundo. Dale, dale. Disculpa, ya te sigo, te sigo. ¿Cachai? Que en el fondo es súper importante como en los muebles de carpintería, pues sobre todo las personas que están como entrando, cuando tú veis cómo evolucionan, ¿cachai? En mi caso yo partí, como te decía, con las repisas, ¿cachai? Después me metí en las camas, me gusta mucho hacer camas, proyectos más grandes, soy más funcionalista. Pero en tu caso hay un giro, ¿cachai? Y en ese estado del arte y en esa como búsqueda que yo encuentro que es lo más interesante de lo que queríamos conversar, que es lo que hemos estado como conversando en estos días. ¿Tenía alguna influencia en particular, algo que te haya aprendido? O sea, porque llegar a los muebles que estáis haciendo ahora, no sé, los últimos que entregaste ayer o antes de ayer, es un proceso igual distinto frente a los muebles que tenía ahí, no sé, el 2020, ¿cachai? Que son muebles más sencillos, ¿cachai? Con menos nivel de detalle, ¿cachai? Como que eso es un poco lo que encuentro interesante y que me gustaría que me contarais, como qué influencias teníais como más, un poco más concretas, ¿cachai? ¿Qué te llamó, asumente, el panel de junco metido en una cómoda o en un velador? Es un detalle tremendamente interesante. A mí me encanta el junco. Encuentro que es un detalle súpermente interesante. Eh, mucha- es que, como te comentaba, pues la evolución formal y los gustos va directamente relacionada. Bueno, decías, yo me considero una persona eurocentrista, ¿cachai? Entonces, para mí, el tema del design, me siento muy influenciado por todo la corriente, digamos, del Mid-Century Modern, ¿cierto? De estos muebles de los años 50, de donde hay un auge súper importante del diseño. Eh, eh, Cuando ya comencé, porque uno se mete en este mundo de fabricar muebles, muchas veces igual la idea es no quedarse pegado mucho en un solo estilo, porque la idea es ir evolucionando y buscando nuevas formas Sí, pues. y también ir evolucionando en la manera en cómo uno va fabricando los muebles, entonces de ella se entra como a estudiar, ¿cierto? Como a buscar referentes nacionales, ¿cachai?
ver el trabajo que se está publicando harto en Instagram con otros compañeros y compañeras, hay trabajos de excelencia, uno los mira y dice, wow, qué bacán, cómo lo hizo, ¿cachai? Eh, entonces, claramente yo tengo influencias muy marcadas de, de los muebles de los años 50, que, bueno, el Mid-Century Modern recién en los años 80 se reconoce como un movimiento, Sí, po. ¿cierto? Como que en el 80 dicen, los muebles de los años 50 son, para mí son maravillosos, porque te permiten, ¿cachai? Trabajar, entre comillas, rápido, le puedes entregar un valor de tradición, porque puedes ocupar ensambles, ¿cachai? Sí, po. Pero sin perder la estética. Entonces yo empecé como a buscar esa búsqueda de cómo le brindamos más belleza, ¿cachai? Y paralelamente ir mejorando también en los procesos constructivos, porque tenemos que, y todos los que estamos comenzando, porque yo, insisto, así como decías tú en la conversación pasada, tú eres un bebé y yo soy un cigoto, ¿cachai? Entonces, Sí, po. estamos todos en esa, así como en una búsqueda Aprendiendo, constante po. cómo podemos avanzar a pasos agigantados, ¿cachai? Porque hay cosas que no se pueden concebir de un mes a otro, hay cosas que realmente hay que practicarlas y todos súper conscientes de ese tipo de cosas. Por mucho, por mucho que veamos, por mucho que veamos videos, conversemos con otros colegas, qué sé yo, eh, hay procesos que nos pueden durar años en aprender, ¿cachai? La evolución que yo he hecho formal de los muebles va de la mano de eso. He tratado de hacerlo a pasos gigantados y muchas veces me he tenido que deconstruir para poder seguir avanzando, porque de repente estaba haciendo una cosa de tal manera y después veo una información que la cuestión no se decía así, bueno, chuta, igual tenés que volver atrás, a ver, para mejorar, cómo mejorar esta parte de acá, ¿cachai? Entonces, y sabemos que hoy en día hay información por todos lados, entonces igual sí, Sí, po. eso es como, igual hay que ser cuidadoso en ese sentido porque no podemos absorber todo lo que está en todos lados porque nadie se pone de acuerdo con nada. Uno dice una cosa, después busca otro lado, busca otra cosa y te lo estoy dando de una visión así súper personal. Y uno lo ve, pues, ¿cachai? Lo ve constantemente en Sí, las po. redes sociales, ¿cierto? No, Entonces, y es de aparte no construir, todos, sí, pues, y aparte no todos podemos saber todo, ¿cachai? O sea, en el fondo, claro, yo creo que lo relevante, y es algo que de alguna otra forma, que tiene que ver con lo que estamos haciendo, que en el fondo, lo que hablamos la otra vez con el Seba, ¿cachai? Que en Chile no existe educación formal en carpintería, todos somos autodidactas, ¿cachai? Y eso hace que el proceso sea más largo. Hay muchas cosas que ya están hechas. Volviendo al tema de los mid-century, a mí también me encanta el mid-century porque yo soy una persona funcionalista, ¿cachai? Para mí los muebles tienen que resolver situaciones funcionales. Una de las gracias de los muebles de la línea mid-century, ¿cachai? Es que los muebles también tenían eso, era como que resolvían varias cosas, ¿cachai? Acuérdate que hay algunos muebles que tenían, puta, el equipo, el bar, ¿cachai? Como que la radio, eran unas cosas gigantescas, ¿cachai? Que estaban ahí y eran increíbles. Y eran muebles que duraban, ¿cachai? Y, y como tú bien dices, ese proceso también de aprendizaje es un proceso de búsqueda permanente, ¿cachai? Hace un rato hablaba este cabro de Ronaldo, Rogelio, se me olvida, el de Maderatec, que decía que es aprendizaje constante. Y sí, po, eso es, porque esto es un estilo de vida, ¿cachai? No es, no es cualquier cosa, ¿cachai? Porque aparte nosotros, porque una cosa es saber la técnica y otra cosa es ejecutar la técnica, ¿cachai? Y la otra cosa es que esa técnica te quede bien, ¿cachai? Entonces son como varios elementos que van correlativos, ¿cachai? Y que si uno quiere vivir de esto, necesita, como, entre comillas, apurarlo, ¿cachai? Entonces, en el fondo, a mí me parece interesante como, y por eso también te quise entrevistar, como el crecimiento que tuviste importante, creo que fue un año, entre los primeros muebles y los muebles que entregaste ayer, que son de alto nivel, ¿cachai? O sea, tienen alto nivel de detalle. Me encantó, suponte, el mueble que tuviste, la última cómoda que tenía los cajones, tenían un rebaje, en los cajones de un lado tenían un rebaje en un lado y en el otro no, y al centro de las puertas no tenían ese rebaje,
Entonces ya hay una composición, hay un trabajo de diseño, ¿Te y que diste son cuenta detalles de que van eso? marcando la Qué diferencia, buena que te ¿cachai? diste cuenta de eso. Qué buena que te diste eso. Porque eso es un lenguaje, po, ¿cachai? Es un lenguaje Ujú. que, a ver, eh, si nosotros nos enfocamos, y me encantó eso que dijiste también de que yo también me considero una persona funcionalista que debe funcionar de muchas formas, ¿cierto? Tanto como la durabilidad y que dé gusto, ¿cachai? Que esté ahí, eh, no sé, que la persona lo vea y entre a la casa y diga, Sí, po. pucha, qué bonito, un tipo de cosas. Entonces, eh, no sé, en la búsqueda constante, y así como dice el Reinaldo, saludar a Reinaldo igual, no sé si estará viendo, Reinaldo de Maderatec, Sí, po. con él al principio y otros carpinteros más que cuando recién comenzamos en la pandemia, no sé si él habrá comenzado antes, parece que sí, de la pandemia, nos apoyamos mucho, 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 y eso estoy eternamente agradecido. Fueron tanto talleres como de acá de Concepción, como de Santiago, en Valparaíso, Sí, y po. somos muchos, muchos talleres emergentes. Se están armando escuelas muy Sí, bacanes. Y eso, perdón, y ahí quería hablar un poquitito, que es- si bien, si bien es correcto decir que en Chile no hay un centro de formación profesional para adultos, ¿cierto? Es correcto decir que no hay. Lo que no es correcto, quizás, es decir que no hay escuela. ¿Cachai? Y la claro. escuela, y la escuela sigue existiendo hace muchos años. ¿Cachai? Entonces, y también hoy en día se están formando nuevas escuelas. ¿Cachai? Entonces, y hoy en día se puede generar escuelas incluso hasta virtualmente. Para Sí, po. mí, hacer escuela es sentarse simplemente y conversar, ¿cierto? O también ir a visitar, ¿cierto? Otros espacios, otros talleres, este intercambio de saberes, ¿cachai? Como voy a sacar al baile, por ejemplo, la casona Raulín, ¿cierto? En donde hay Sí, po. tantos carpinteros y carpinteras reunidos ahí hablando todo el día de madera. Eso es hacer escuela, ¿cachai? Entonces, y es una corriente, ¿cachai? En Puerto Vara, viejo, en Puerto Vara hay locos, locos y locas, no sé si mujeres allá en carpintera, pero está terrible bacán Puerto Vara. Hace poco llegó el Finali, que estudió en Chippendale, Finali Sí, po. Furniture, Sí, lo veo. ¿cierto? Que llegó con unas buenas técnicas, le puso bueno el último mueble, lo vi, que de loco, ¿cachai? También lo Así veo. que en las ciudades, ¿cachai? En las regiones, distintas regiones se están armando cosas. En Valparaíso también hay un espacio donde están Los hoy en día, chiquillos, sí, po. eh, ¿cierto? Ese lugar está increíble. ¿Cachai cómo se gesta esto? Las nuevas generaciones, cómo se amarran entre ellos, Sí. cómo nos amarramos entre todos. Y esa cuestión es convocar, y esa cuestión es maravillosa. Yo lo encuentro así, yo me emociono caleta cuando veo a los chiquillos de Casona Raulí, así como reunidos. Y loco, yo estoy solo en el taller y le tengo nombre a la herramienta. Si lo único que hablo con las máquinas y con la madera. No, Sí, po. Yo creo que, mira, yo creo que ahí hay un punto súper importante que yo creo que es que es un poco lo que te contaba de mi viaje a Conce, porque la feria nace o agarra fuerza cuando yo voy a Conce, ¿cachai? Porque en el fondo yo estaba muy cansado, estaba muy choreado, y la idea de la feria requería, me tenía loco hace mucho tiempo, ¿cachai? Pero en el fondo es la génesis es lo que tú decís, ¿cachai? Porque en el fondo hay una necesidad de reunirse, hay una necesidad de juntarse, ¿cachai? Una necesidad de, como tú dices, construir escuela, ¿cachai? Una necesidad del apoyo, porque nuestro trabajo, en la etapa en la cual estamos muchos de nosotros, por más que, puta, que tengamos muchos seguidores, o pocos seguidores, o muchos muebles, o pocos muebles, sigue siendo medianamente ingrato, ¿cachai? Porque en el fondo es un trabajo muy solitario.
¿cachai? Lo que yo te decía la otra vez, ¿cachai? Que estar trabajando, no sé, 12 horas diarias de domingo a domingo, te pasa la cuenta, ¿cachai? Nosotros somos, nuestro cuerpo es nuestra principal herramienta, ¿cachai? Y tenemos que cuidarla, ¿cachai? Y una forma muy interesante de cuidarlas y de apoyarlos es un poco lo que tú bien dices que sucede en Casona Raulí. La otra vez que cuando fue el Ariel, que ahí está Madera Viva. ¿Cómo está ahí, Ariel? Gusto de verte. Tú nos regalaste, Ariel, te estoy hablando a ti, Ariel. Tú nos regalaste unas tablas hermosas, ¿cachai? Que trajiste tú de allá. Pero más allá de la madera, más allá de lo material, creo que es sumamente importante lo que tú decís, convocar, reunirse, hacer escuela. No necesariamente de lo físico, no necesariamente una escuela formal como el SEM, sino como un lugar en donde podamos juntarnos y compartir las ideas, y compartir las inquietudes, compartir las ansiedades también, porque, puta, una de las cosas que yo creo que es re importante, que yo creo que tú también lo has experimentado, es que una de las cosas que a mí más me gusta, pero también que mucho me cuesta, es que la carpintería es lenta. Lo que nosotros hacemos toma tiempo, toma mucho tiempo, ¿cachai? Mucho tiempo físico, mucho tiempo mental, mucho tiempo de diseño, mucho tiempo de planificación, de selección de maderas, del corte, que la cuestión. Y son miles de detalles, ¿cachai? Y que nosotros tenemos que ponernos en valor, ¿cachai? Esta conversación, la feria a tocar madera y todo lo que estamos tratando de hacer ahora va en ese camino, ¿cachai? Como en el camino de poner, de reponer en valor a los oficios en Chile. Y lo más lindo es que lo que yo pensé que solamente sucedía en Santiago, como tú bien dices, ahora está en todo Chile, ¿cachai? Está en Temuco, está en Conce, está en Puerto Varas, está hasta en Punta Arenas, ¿cachai? Entonces, eso me parece tremendamente hermoso, ¿cachai? Porque se está construyendo lo que en algún minuto podría catalogarse como la carpintería chilena. No sé si llegamos ahí, falta mucho para eso, pero siento que estamos muy encaminados, ¿cachai? Y creo que eso es lo que nos convoca ahora a nosotros dos conversar, ¿cachai? Sí, no, y estoy sumamente de acuerdo contigo. De hecho, quizá, si, como vamos con el tiempo, no sé, igual tengo preparado como un relato, pero que tiene que ver con eso, con lo que recién comentó, pues. Y ahora puse acá el computador al lado porque empecé a cachar unos comentarios que no estaba viendo los comentarios, Mm. pero eh, hay distintas cosmovisiones. Hay distintas cosmovisiones por ejemplo, lo que hace Materia Viva, por ejemplo, ¿cierto? Ellos están súper conectados con el bosque, están súper preocupados con la sustentabilidad, ¿cachai? Recuperando estos árboles caídos. Eh, Así que esa necesidad de reunirse y de compartir los saberes es para mí eh, es bacán. Yo lo encuentro porque, porque los que estamos dentro de esto lo vivimos, pues, ¿cachai? Yo vibro igual con, con el, con el hacer, ¿cachai? Con el conectarse, con las cosas que uno está haciendo. Y claro, tú en un minuto mencionaste que tenemos que tener tiempo de autocuidado también. Hay que tener cuidado con como nosotros qué cosas proyectamos también. A mí no me gusta normalizar el sacrificio y decir, ay, puta, estuve 4 semanas de domingo a domingo sacando adelante unos muebles. Ah, po. No me gusta normalizar eso, ¿cachai? No me gusta que me vean así como un poco más con la Red Bull en la mano, así, oh, compadre, démosle nomás a morir. No, debemos tener esa capacidad de encontrarnos con nuestras familias, con amigos, tener espacios de dispersión y también de conversación, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, yo te quiero hacer una pregunta. Dime. Eh, ¿Cómo crees tú que se podría gestar una escuela, digamos, formal de carpintería o de mueblería en Chile? ¿Cómo crees tú que debería Gestar. ser esta concepción? Pero en ¿Cómo Conce, crees? No, no, a nivel, no, imagínate que o sea, de tienes la hacerla. oportunidad para gestar. ¿Cómo se te ocurriría a ti hacer esto? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que es súper interesante. Aquí me voy a colgar un poco del SEA Mateo, que es como el más docto de este tipo de weas, ¿cachai? Pero
pero hay que conseguirse el plan de estudios, pues, ¿cachai? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que necesitamos enseñar? ¿Cachai? Esa es la primera pregunta, ¿cachai? Porque suponte, yo sigo muchas escuelas, ¿cachai? Hay dos que a mí me gustan mucho por el tamaño, ¿cachai? Una es la Redwoods, ¿cachai? Que está allá en California, y hay otra que está en Texas, ¿cachai? Que es la que usa el Philip Morley, ¿cachai? Son escuelas chicas, ¿cachai? De cursos, porque en el fondo, lo primero que tenemos que entender es que un curso de carpintería es como aprender una nueva carrera, ¿cachai? El plan de estudios debe ser mínimo de un año. 9 meses, 12 meses, 2 años, ¿cachai? Y para gestarlo, lo primero que tendríamos que conseguir es quién va a financiar eso, ¿cachai? Porque suponte, acá en Santiago, no sé si cachai a José Francisco, Sí, sí. el José montó una escuela allá en Quinta Normal que está funcionando bien, pero, pero y aquí voy a hacer un comentario que quizás, no sé si va a caer bien o mal, pero una cosa es que tu modelo de negocios sea enseñar, como varios colegas, y otra cosa es montar una escuela, ¿cachai? Formal, para formar carpinteros para el futuro. Algo, no es lo mismo. No es lo mismo tener como construir una mesa, construir un mueble, ¿cachai? Y vivir de eso, a formar los nuevos carpinteros de Chile, ¿cachai? No es lo mismo, ¿cachai? Requiere otra infraestructura, requiere otro plan de negocio, es harta pega. Yo sueño con tener eso, y no una, sino cinco. Y no una en Santiago, sino una en Santiago, una en Conce, una en Temuco, una en Osorno, una en Puerto Montt, una en La Serena, porque en el fondo Chile tiene esa pasta, ¿cachai? Lo que ha sucedido ahora con gente como tú y como lo que tú en alguna vez me comentaste, es mucha gente que está metido en esto. Y está creciendo más, creciendo más, creciendo más, creciendo más. Entonces lo importante es cómo agarramos a esa gente y les entregamos un nivel, le subimos el nivel, porque lamentablemente el nivel en Chile sigue siendo bajo, ¿cachai? Así, si tú, así es como una raya, ¿cachai? Sigue, la melamina siempre va a estar instalada ahí, ¿cachai? Pero cómo trabajamos la madera maciza, ¿cachai? Y cómo trabajamos el diseño de buena calidad a un alto nivel, yo creo que como respondiendo a tu pregunta, lo primero es definir qué es lo que vamos a enseñar, qué modelo de estudios, ¿cachai? Ujú. Y ahí hay varios modelos, ¿cachai? Sí, Cursos de línea plana está lleno, ¿cachai? Pero un curso donde tú puedes hablar el gabinete de Krenov, ¿cachai? O los caballetes de Krenov, ¿cachai? O aprender tres o cuatro o cinco, porque no es solamente aprender un mueble, aprender tornería, aprender tallado, son como cinco cosas, ¿cachai? Por ahí yo sí, siento que hay que hacer algo. sí, yo soy bueno para soñar despierto Yo y también también. soy y soy súper bueno también. Soy súper bueno en el sentido bueno, a lo que iba con esta pregunta, porque yo siempre me he imaginado esto y no y va a sonar súper utópico también, pero cuando se menciona ciertas conversaciones de cómo podríamos llegar acá en Chile a tener estos centros de formación, yo me imagino desde nosotros mismos, ¿cachai? Sí, pues. Algo muy íntimo y algo muy similar a lo que se vivió en el proceso constituyente. Yo me imagino cosas, cabildos, ¿cachai? De región por región, en donde salga a representar a la región, a sentarse a una mesa, Ya. ¿cachai? Y conversar estas inquietudes Mm. de cómo podría llegar, es utópico, o sea, para que se pongan de acuerdo todos, es súper brígido, pero yo siempre pienso en eso. Yo siempre pienso en eso y digo, puta que sería bacán una mesa de conversación gigante en donde existan docentes de arquitectura, docentes de ingeniería en madera, luthieres, eh, una mesa gigante, ¿cachai? Para concebir, digamos, esta cosa maravillosa que podría resultar un centro de formación profesional en un país forestal altamente, ¿cachai? Con un Sí, poder pues. productivo de la madera y no tenemos un centro de formación profesional, ¿cachai? Como, no sé, como De le alto acompañó nivel, Dupont, ¿cachai? de alto nivel, como no sé si, ¿cachai? La universidad en Francia le acompañó Dupont
No, no la conozco. Es una universidad de la madera que lleva muchos años y en 3 años tú sacas un título, pero después así como y te hacen pasar por muchas empresas, ¿cachai? Hasta completar 7 años y ahí recién podí ya denominarte como profesional y ahí separan la de carpintero y mueblista, pues, entre dos cosas. El carpintero principalmente el que hace la Claro, obra gruesa, el que te pasa un plano sí, y te po. interpreta un plano y sabe técnicas de curvado, de laminado, de estructuras, ¿cachai? Entonces, yo siempre me he imaginado esa parte como romántica, si me encantaría, esto es súper personal, obviamente, pero ver esa digamos, como esa mesa, ¿cachai? Que se converse y el que se quiere sumar se suma, el que no, ¿cachai? Pero sea tan transversal, ¿cachai? Tan transversal que reúna tantas visiones para lograr un acuerdo de qué es lo que queremos enseñar y cómo se podría llegar a hacer. Entonces, yo encuentro maravilloso, o Sí. sea, es personal, pero utópico, pero bueno, pero, pero, pero claro, ¿cachai? O sea, y que nazca desde acá, y si es necesario traer profesionales de afuera, que vengan profesionales de afuera, ¿cachai? Que si es necesario como, igual como hicieron en la convención, trajeron profesionales, ¿cachai? Sí. Qué sé yo, ¿cierto? De distintas universidades, de distintas visiones, y qué es lo que nos más favorece como país, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que yo siempre las pienso despierto y estoy trabajando y digo, oh, que sería bonito esto. Ya, pero eso, ¿cachai? Por eso te hice esa pregunta, Mm. porque no había tenido la oportunidad de comentarle esta como, no sé, como, como utopía que tengo dentro de mí para poder conversarlo con todos ustedes y las personas que nos están viendo ahora. Eso. Es que yo creo que no es una utopía, yo creo que suponte uno de los temas más relevantes que tengo yo como, o como con la obsesión que yo tengo con la feria, es que en el mundo actual que vivimos, uno de los principales problemas que existen con respecto a los muebles, sobre todo, que es un poco lo que nos convoca, es que nadie tiene puta idea cómo se fabrican los muebles que nosotros consumimos en la actualidad. Nosotros como mueblistas hemos logrado visibilizarlos a través de nuestras redes sociales, que nos ha ayudado un montón. ¿Me cachai? Pero falta mucho más, ¿cachai? Porque en el fondo, entonces ahí es donde la feria también intenta, es un aporte muy minúsculo, intenta visibilizar los procesos, ¿cachai? A través de que la gente experimente la fabricación de un mueble o de un algo, de un tallado, y lo que signifique y el esfuerzo mental y físico que tiene, porque no es lo mismo trabajar con un palo o con un panel o con lo que sea, a cuando tú tienes que agarrar, no sé, ¿cachai? Un palo de 2 pulgadas de lenga y cepillarlo y cantearlo y tomarlo. No sé, suponte, la otra vez vi una mesa que hizo el Reinaldo de Madera Tech. La mesa mide 1 metro por casi 2 metros de largo, ¿cachai? ¿Tú sabes cuánto pesa esa mesa, cachai? Entonces, creo que lo más importante como primera etapa, en esta etapa de, como de ensoñación que tú bien dices, es visibilizar, mostrar y escuchar. Y ver qué está pasando, como ese estado del arte, y ver un poco. Pero yo siento que tarde o temprano, ¿cachai? Esa escuela o esas escuelas o centros de formación van a aparecer solos, ¿cachai? Yo mismo, en mi recorrido, al principio, ¿cachai? Sí, po. ¿No es cierto, Reinaldo? ¿Cuánto pesaba la mesa? Ahí dice más que la chucha. ¿Cachai? O sea, eso es un esfuerzo físico, ¿cachai? Yo hace poco entregué una cocina y hacían 32 grados, ¿cachai? Entonces, puta, eso cansa, ¿cachai? Entonces hay un esfuerzo físico, ¿cachai? Súper importante que es importante visibilizarlo, que la gente entienda que lo que Sí, nosotros hacemos no es igual a los muebles de IKEA, no es igual a los muebles de Casa Idea, y no es igual al mueblista que tiene en el Barrio Italia, ¿cachai? Que muestra ahí que los venden y que nadie sabe quién fabricó esos muebles, ¿cachai? Eso es un poco lo central. Es súper importante que nuestro trabajo sea visibilizado desde el trabajo, desde el hacer, ¿cachai? En toda la gama, la selección de la madera, el diseño. Por eso te preguntaba cómo las influencias, qué influencias tenía, cómo resolvía el cliente, porque es súper amplio el tema.
Es muy amplio la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿cachai? Entonces, yo te acompaño en ese sueño como de tener, porque a mí también me gustaría poder enseñar las cosas que yo he aprendido, porque también recuerdo todas las cagadas que me mandé y todos los momentos en los cuales no sabía cómo resolver una cosa, las veces que tuve que hacer muebles de nuevo, o las veces que instalé un mueble y no me quedó bien. Toda esa información ya está, ya existe. Y nosotros tenemos madera, ¿cachai? Y una buena forma de explotar las maderas desde un punto de vista sustentable es agregarle valor a eso, ¿cachai? No vender palos o chips y vender melamina, sino agarrar madera de buena calidad y transformarla en productos de buena calidad. El Jorge Orellana yo creo que tiene un mueble que a mí me gusta mucho, que es el gabinete. ¿Cachai? El gabinete, que es un mueble chico, con colas de Milano, con una puerta en panel armado, que tú le podéis poner un pedazo de cumico, ¿cachai? Y ahí hay muchas técnicas que se le pueden ir agregando, ¿cachai? Entonces, yo creo que tu sueño está bien, weón. Y creo que ese sueño hay que tenerlo ahí como en el ojo, porque siento que tarde o temprano eso va a pasar. Y ya está pasando en Santiago que hay varios amigos, colegas que tienen escuelas y que lo están haciendo a la raja. ¿Cachai? En Conce yo creo que ya pronto va a aparecer, porque se hace necesario, ¿cachai? Y también algo que hablábamos con el Seba la otra vez, también es importante construir un lenguaje en común, ¿cachai? Que todos entendamos lo que estamos hablando, ¿cachai? Porque ahí también le subimos el nivel a la cuestión, que todos sepamos que es una unión de madera, que todos sepamos lo que es un panel radial, ¿cachai? El tipo de acabado, es un mundo gigantesco, ¿cachai? Y se agranda, y se agranda, y se agranda. Entonces, creo que es súper importante. Con esto termino. Cuando fui a Conce, pasé por afuera de Arauco, ¿cachai? En la carretera. Y, bueno, Arauco es una ciudad, ¿cachai? Es una monstruosidad gigantesca, ¿cachai? Entonces, creo que hay mucho potencial. Y creo que ese potencial hay que tarde o temprano ponerlo en una escuela o no sé, o en un centro de formación. No tengo muy claro qué es ni cómo. ¿Cachai? Ahí el sueño Mm, se diluye un poco, ¿cachai? sí, po. Y no, sí, pues, Arauco es gigante y hay harta empresa, igual, pues, además de la celulosa, de ahí se desprende ahí varios subempresas, ¿cachai? Que hay caleta, hay esta Pacific Forest que importan madera exótica, ¿cachai? Encontráis cedro, eucaliptus reinas, pero, pero volviendo a abordando un tema igual un poquito más, digamos, de visibilizar y cómo logramos esta parte como para convocar. Me gusta mucho igual el tema de que los tiempos han cambiado, ¿cierto? Hoy en día ya no somos como los antiguos maestros que son de difícil acceso, digamos, para poder extraer algún tipo de información. Hoy en No, pues. día tenemos nuestras habilidades blandas mucho más desarrolladas, ¿cachai? Entonces podemos ya no, la gente común y corriente hoy en día se está armando una visión súper distinta de un carpintero, mueblista o artesano de la madera en general, ¿cachai? Que quizás hace 50 años atrás No existía. se podía decir que prácticamente eso eran personas que eran como duras, ¿cierto? Que costaba que se expresaran mucho para no decir, por ejemplo, que eran como mañosos, poco más, ¿cachai? Pero ahí ya quería ahondar un poquito como con la historia del mueble, Sí, pues. una pincelada muy sutil, ¿cachai? Para abrir esta ventana, ¿cierto? Que poco se sabe, pero existe. Y que es difícil encontrar documentación, es difícil, pero existe. Entonces también, esa parte de cuando nosotros nos involucramos en el mundo mueble, está bien que hagamos como una vista global de todo lo que pasa, tanto como en nuestro contexto país como en el mundo entero. Entonces, por eso, ahí empiezan las influencias. Así es como nosotros
yo siempre me pregunté, oye, pero ¿por qué nosotros los chilenos somos tan eurocentristas? ¿Por qué la moneda tiene todos estos muebles Luis XV, ¿cierto? De estilo Chip and Dale, no sé, pues, son muebles de excelencia, ¿cierto? Pero son europeos, ¿cierto? Entonces, Sí, po. ¿dónde está la identidad del país? Entonces, ahí fue cuando yo te hablé el otro día que dije, oye, me gustaría aportar un poquito a la conversación global, ¿cierto? De poder ampliar un poco el contexto de la mueblería en Chile. Y, y por eso, un día X, recuerdo porque yo, además, muy personal, yo estoy ahora pronto ya a comenzar un proceso de autoría. ¿Cachai? Yo ya tomé la decisión de que quiero empezar a desarrollar muebles de autor, donde tengo que darle una voltereta más a lo que estoy haciendo, pero para Sí, po. eso tenemos que conocer nuestros antecesores, a nuestros antecedentes, nuestra identidad, ¿cachai? Tenemos que conocerlo. Y en esa búsqueda, un día X, di con una documentación que me pareció hermosa, muy, pero muy rica, ¿cachai? Como que me abrió las puertas a información que no encontráis en Instagram. Entonces, por eso yo les dije, te dije ese día, me gustaría aportar, ¿cierto? Para que salgamos un poco de lo que se mueve en este circuito de esta red social, precisamente, que, a propósito, Instagram, bacán, muchas gracias, porque gracias a esta red, Sí, ¿cierto? güey. O sea, yo vendo Tomamos muebles por parte, Instagram. Todos vendemos muebles por Instagram. sí, sí, Sí. pues, ¿cachai? Pero tenemos que salir un poco de esto para poder Sí. encontrar información que no está acá, que no es visible. Entonces, Información de a calidad, po. raíz de eso, claro, a raíz de eso, eh, y me gustaría que en un futuro otras eran una cosa mucho más profunda, una historia mucho más profunda con mayor información. Eh, y me quise amarrar precisamente de un punto específico de la historia de Chile, para poder armar este relato que les voy a contar a continuación, y la fuente la voy a revelar después de contarles lo que estoy ahora, lo que les voy a decir. En, en Santiago de Chile, en el año 1845, se abrió Casa Musar, y al mismo tiempo también se abrió otra sucursal en Valparaíso. Casa Musar, en 1845, llegó a ser una fábrica de muebles e importadora de muebles sumamente importante en nuestro país. Es Musar, con una Z, Casa Musar, familia francesa. Y esta familia trajo consigo desde Europa a maestros, ebanistas, y desde ese punto de la historia empezaron a sumarse muchas personas, muchos chilenos. Prácticamente albergó a más de 200 trabajadores a través de los años, fabricando muebles de estilo, que ¿Ya? así se denominaban en estos años, Sí, así po. se llamaban en esos años, los muebles, ¿cierto? Ahora, ¿qué estilo? En 1940, más o menos, 1950, nace un maestro mueblista en la ciudad de Santiago, que se llama Alejandro Mesa. Don Alejandro Mesa es mueblista, maestro mueblista que hasta el día de hoy sigue trabajando en la ciudad de Santiago, en la comuna de San Ramón. Su padre Mm. llegó a trabajar en Casa Musar, ¿cachai? Entonces, no estoy hablando de que eso haya sido una escuela, pero sí que fue un semillero, ¿cachai? Y ahí fue como muchos maestros de estilo, ya voy a llegar al punto de cómo
¿de qué estilo estamos hablando? Don Alejandro Mm. Mesa, cuando comencé a ver el trabajo de él y vi sus muebles y el relato que él dice, él se autodenomina como mueblista gótico, ¿cachai? Y claro, y si uno va a la literatura, digamos, y empezáis a cachar este estilo gótico no se asemeja mucho a los muebles que él hace. Los muebles que él No, desarrollaba po. son los muebles del estilo regencia o regense, de Francia de 1700, en donde en esos años el auge de traer la naturaleza a los muebles con el tallado, ¿cierto? Esta forma orgánica, los tallados de rosa y un sinfín de cosas, él las desarrolla. Entonces, a lo que voy, y quiero llegar a eso, a un punto en que el día de hoy tenemos aún maestros de la vieja escuela funcionando en las poblaciones, ¿cachai? Tenemos más maestros por ahí dando vuelta que están funcionando aún, están viendo pasar por la frente de ellos todos estos cambios culturales, como dice, donde dice Cantauria, don Alejandro es famoso acá en el barrio San Ramón, porque él es de San Ramón, de la comuna de San Ramón. Sí, aquí ¿Cachai? lo estoy viendo. Luego tenemos a don Demóstenes Astorga, y él nació en 1938, y él es maestro tallador. Entonces aquí ya comenzamos a desglosar cómo se vivía la carpintería, la mueblería de esos años, que es lo que nosotros hacemos hoy, somos la generación multitask, que hacemos todas las tareas. Antiguamente los maestros se No, po. especializaban, Sí, pues, era súper importante ¿cierto? incluso. Se especializaban. Ahí estaba el maestro mueblista, estaba el maestro barnizador, estaba el maestro enjuncador, estaba el maestro tallador, El, estaba el el maestro, yesero incluso. todos, ¿cachai? Todos se dividían las tareas. Entonces, de Astorga, él es maestro tallador. Y él conoció el tallado a los 13 años, ¿cachai? Entonces, eh, hay a los 13 años, de esa época, ya estar involucrado en este mundo, sin con esto. Y hasta llegar a una maestría así como eh, a una maestría tan, ¿cachai? Increíble. Y uno de los trabajos incluso del maestro Astorga está en la Casa de la Moneda, ¿cachai? Alguna de sus Sí, obras pues. está ahí, alguno de sus trabajos está ahí, en el Palacio Cauciño también. Después nos encontramos con, ¿cachai? También de la ciudad de Santiago, ¿cachai? También pongo en valor el trabajo de todos estos artesanos, son personas que están activas, son personas adultas mayores, ¿cachai? Pero están ahí Sí, pues. todavía, don Manuel Becerra todavía está eh, trabajando, enjuncando, ¿cachai? Y, y es maravilloso. Cuando yo me encontré con esta historia, te juro que estuve todo el rato aquí con un nudo en la garganta, porque, porque ellos poco más dan por perdido el Sí, pues. oficio, ¿cierto? Dan como perdido el oficio acá en Chile. O sea, es que no, Entonces, no sienten que los valoren. Incluso, perdona que te interrumpa, con sí, respecto al enjuncador, yo conocí, buscando el panel de Junco, a un enjuncador que está ahí en el barrio Italia, que es hijo de otro enjuncador, ¿cachai? Incluso lo que ellos temen, más que se pierda, es que les roben. Como que el buen me decía,
Jorge, aquí vienen unas señoras como con las nanas, ¿cachai? A que él les enseñe el enjuncado a las nanas, ¿cachai? Para que ellos reproduzcan el tema, ¿cachai? Entonces sienten que no los valorizan, ¿cachai? Ellos son maestros, estoy cachando aquí que son todos de Ebanistería Santiago, pero sí, ¿cachai? Como que tienen miedo a que ellos se mueren y se acabe esta cuestión, y no haya más. Entonces, para finalizar este relato, ¿cachai? Bien resumido, porque de ahí voy a revelar esa fuente que tú acabas de nombrar, para que esto, que de esta conversación salga, ¿cierto? Y que todos, y todos lean esta documentación, todos vean este documental, ¿cachai? Y que se visibilice, y que sería realmente maravilloso, y te dejo la tarea a ti, porque si yo estoy en Santiago, yo voy y de una oreja me lo llevo para la feria, a estos Está viejos, bueno, no sé. Los voy a invitar, ¿cachai? están aquí, están sus teléfonos, tienen sus Sí, nombres, su historia sí, aquí. Está todo en ¿cachai? Ebanistería Santiago. Claro, Quiero poner ebanisteriasantiago.cl. Ahí está todo, chiquillos. Ebanisteriasantiago.cl. Ahí están las ahí historias de está. estos tres maestros. De hecho, son 5 maestros que hay, son 5 maestros, y uno de ellos son 2 hermanos, y esos hermanos son marqueteros, los hermanos Araneda. Aquí está Ciro. Y los trabajos de estos hermanos Araneda también están en la Casa Palacio de la Moneda, ¿cachai? Eh, y así, pues, ¿cachai? Marqueteros. Son marqueteros y todavía están funcionando, ¿cachai? Y la historia de Qué ellos bello, weón. maravillosa, como aprendieron la marquetería. Aprendieron mirando muebles en la vitrina, el hermano mayor de ellos dos. El loco se paró a frente de una vitrina en algún punto de la historia, ¿cachai? A sacar el rollo a cómo se hacían esos muebles, bueno, ahí cuando ustedes lean la historia, porque es harto, Sí. o son unos párrafos, ¿cierto? Ahí muestran todo lo que ellos, a duras penas, este historiador que hizo este documental, logró sacar información a estos caballeros, a estos maestros, ¿cachai? Y nos entregó esta documentación maravillosa que está ahí disponible para todos nosotros, para nuestras nuevas generaciones, ¿cachai? Y aquí yo veo una pregunta y dice, mueble hojas de madera, y ellos enseñan. Y qué buen punto, qué buena pregunta. Y aquí, en este punto, es donde yo me quiero enfocar. Ellos, eh, desafortunadamente, estuvieron en una época muy, pero muy distinta a la de nosotros, ¿cierto? Sí, po. Ellos no trabajaron sus habilidades blandas ni sus relaciones interpersonales como las tenemos trabajadas nosotros. ¿Cachai? Ellos aprendieron de la dura escuela también. Entonces ellos también se formaron así. Entonces sus hijos no siguieron la mayoría la tradición como familiar que se venía llevando por ese motivo, ¿cierto? Porque estos maestros, por muy expertos que sean, no tenían esta facultad de convocar, ¿cierto? De llamar la atención, de cómo convoco yo a más jóvenes para darle continuidad a lo que yo sé, a esta maestría, al tallado, al enjuncado. A mí, yo te voy a dar un caso muy, muy personal. Acá en Concepción, yo hace como 5 meses atrás quería aprender a aplicar goma laca, muñequilla. ¿Ya? Y fui donde un maestro que todavía es ilustrador, pero generalmente los ilustradores hoy en día están laburando más que fabricando desde cero. Y voy y le digo, oiga, usted maestro, está enseñando a aplicar. Y él así como, a duras palabras, dice, ¿qué si los jóvenes de hoy en día no se quieren ensuciar las manos? Y yo, claro, veo mis manos inmaculadas,
y yo veo las manos de él acá con un guante rojo de puro goma laca, po, a mano, Sí, po. ¿cachai? A mano pelada. Y me intimidó, po, o sea, me intimidó con lo que me dijo. Entonces, claro que es difícil para estas personas poder convocar y poder enseñarles a alguien, ¿cachai? Esta continuidad del oficio. Eh, y estos maestros que están en el documental, todos tienen puntos en cómo se va uniendo la historia de la mueblería en Chile, desde Casa Musar, de, claro, como dice Cantabria Taller, hombre antiguo, como dice Felipe Bello, son hombre antiguo, Sí. hombre antiguo, ¿cierto? Pero es que es verdad, Se ¿cachai? unen Porque todo no. esto. Bueno, estos maestros vivieron un circuito muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día, porque estos maestros trabajaron en distintos talleres de renombre en Santiago de esos años. ¿Y cuál crees tú que podría ser uno de esos talleres? Casanova. Lo mencionaron en la conversación pasada. Chucha, no sé. No me acuerdo. Casanova. Los muebles Valdés. Ah, el sí, pues, el Valdés. Dos o tres de estos maestros pasaron por la mueblería Valdés en los años 70, Ese, entre Cristian los Donoso, ¿no? 50 y los 70. ¿Cachai? Mueblería Valdés en esos años tenía un auge muy importante en la historia de Chile también, de la mueblería, sobre todo con esta pieza, ¿cierto? La Reconocida silla. de Cristian Valdés, donde no sé si ahondan eso, pero eh, es, es una concepción igual donde se empieza a unir lo que hablamos al principio, de lo que a mí me interesa, ¿cachai? El tema del diseño, el tema del auge de los años 50, ¿cachai? Eh, cómo llegan nuevas técnicas del moldeado en madera, con preformas, y eso Sí, pues viene la bien matriz. marcado desde Europa, ¿cachai? Desde Europa, ¿por qué? Porque Cristian Valdés estudió afuera, él trajo conocimiento y lo empezó a aplicar en su taller con estos maestros que vienen de una vieja escuela, ¿cachai? Entonces, esta, esta historias son hermosas y ojalá las lean, ojalá las conciban y ojalá se logre convocar a estos maestros para que se vayan a dar una vuelta a esta feria, ¿cachai? Y que vean que no todo está perdido, ¿cachai? Sí, pues. Que vuelvan a creer en las nuevas generaciones que hoy en día me gustaría que este maestro vea el trabajo de Jorge Orellana, ¿cierto? Que Jorge apela harto a la tradición, ¿cierto? Sí, pues. ¿Cierto? Yo vi un mueble, a mí en lo personal no me gustan los muebles esquineros, pero vi el último que hizo y quedé loco, ¿cachai? De las puertas redondas. Sí, po, ¿cachai? Sí, pues Jorge, un gran Y, valor. ¿cachai? Entonces me encantaría que existiera este cruce antes que estos maestros tiren la esponja y que se convoquen también a ellos, que se sientan convocados a ir a visitar Sí. esta feria así que tan maravillosa. Y Yo creo que ahí así suponte como sí. ya para, Claro. disculpa, lo último para ir cerrando un poco esta pincelada digamos, de la historia del mueble en Chile, porque podríamos incluso, y me encantaría que si alguien más está escuchando esta conversación o lo llega a escuchar, que si tiene como visiones distintas no sé, pues, desde la colonia, qué sé yo, desde la llegada de los evangelistas a la isla de Chiloé, a construir estas catecistas, estas iglesias que hasta el día de hoy están en Sí. pie. Ahí llegó harta influencia europea también a Chile, ¿cierto? Alemana. A fusionarse con conocimientos indígenas, independiente de la masacre y todas las cosas que pasó, que tampoco voy a estar en tela de juicio ni de odio, ¿cierto? Pero sí, no soy negacionista, o sea, yo sé que se vivió, estaba horrorosa, pero las consecuencias que pasaron después, cruces
culturales, ¿cachai? Todas estas cosas nos fueron formando a todos como chilenos y por eso de ahí se responde un poco por qué somos tan eurocentristas y por qué nos gusta tanto los muebles europeos y después las influencias orientales, qué sé yo, occidentales. Entonces, entonces invito si a alguien más le interesa este tipo de información, me hable y podríamos armar algo bacán, un conversatorio, ¿cachai? Para compartir pantalla, qué sé yo, podríamos incluso, podríamos digo yo, pero eh, convocar al historiador que hizo este documental, ¿cachai? Que haga como una presentación comunidad, ¿cachai? De carpinteros modernos, ¿cachai? De la nueva generación. Sería hermoso también comunicarse con... ¿Por qué? Porque este historiador es hijo de don Alejandro Mesa, ¿cachai? Claro. Y él estudió docencia de historia e hizo esta documentación, ¿cachai? El historiador que hizo este documental. Entonces, no sé, yo de verdad tenía como esta espina acá adentro de vomitarlo, weón, porque quería que todos supieran un poquito más, porque yo estoy seguro que muchas personas más saben más de historia del mueble en Chile, pero se estaba hablando muy poco en esta instancia, en Es, estas conversaciones, pues, ¿cachai? sí, es que yo creo que hay un tema súper importante que tú decís, que una cosa es la historia del mueble o la historia del arte, ¿cachai? Pero en la mirada del oficio y en la mirada que tiene tocar madera, que es un poco lo que tú estás planteando, lo que importa aquí es la persona, ¿cachai? Más allá de la historia, de las influencias, ¿cachai? Y creo que aquí es muy certero tu aporte, porque en el fondo poder encontrar a estas personas, yo no los conocía, ¿cachai? No soy una persona docta en la historia del mueble, pero me interesa mucho también ver cómo estas personas, ¿cachai? Son parte de la historia de la mueblería en Chile, que hubo un corte, ¿cachai? Porque en el fondo tenemos que entender de que hubo un tiempo que las artes y oficios en Chile estaban en auge, ¿cachai? Y durante la dictadura las escuelas de arte y oficio se cerraron y se bloqueó todo ese proceso de desarrollo, ¿cachai? Y aparte, tú dijiste hace un rato algo súper importante, que es algo que a mí me pesa mucho. Si nosotros enseñáramos carpintería, ponte tú, en los colegios, ¿cachai? Yo que tengo 42, ¿cachai? Hubiese aprendido carpintería a los 17, llevaría 20 años de carrera como carpintero, ¿cachai? Y eso se nota, ¿cachai? Se nota por el tiempo. Entonces, yo encuentro que es muy interesante poder volver a mirar a estas personas, ¿cachai? Estaba viendo aquí como, y también volver a mirar esa como especialidad que existía antes. Como que nosotros hoy en día, aparte de ser mueblistas, tenemos que ser community manager, tenemos que ser diseñadores, tenemos que ser despachadores, instaladores, barnizadores. Antes no era así, pues, ¿cachai? Antes había una persona para cada tarea. Y eso provocaba que en la persona generara una especialidad. ¿Me entendí? Y eso me parece tremendamente interesante como volver a rescatar. ¿Cachai? Porque en el fondo nosotros tenemos que ir a buscar a estas personas. ¿Cachai? Es nuestro deber. Ellos no van a venir a nosotros. No, Nosotros pues, tenemos que ir para allá. sí, ¿Cachai? pues. Porque ellos, lo que ellos quieren es que los traten como corresponden por su arte, porque ellos están en un nivel muy grande. No, y sí, tienes toda la razón. De hecho, eh, estos maestros, en uno de los videos, cuando los veáis después de esta conversación, eh, no me acuerdo si el maestro Mesa, el maestro dice, en el mueble de estilo, el que la hace toda, la hace mal. Uy, weón, con esa frase weón, puta que me dolió, weón. Su. Me dolió esa frase, porque puta, claro, pues nosotros la hacemos toda hoy en día, pues. Antes los maestros se demoraban un año en entregarte un mueble. En Muebles Valdés se demoraban un año. Y el que ¿Me tomaba la cachai? última palabra era el ilustrador, era el barnicero el que tomaba la última palabra porque él decidía cuando el mueble estaba listo. Y si se Porque era muy... atrasaba, se atrasaba. Sí, o sea, ¿por qué? Por el clima, porque no es lo mismo barnizar en invierno que en verano, ¿cachai?
de cuántas capas, si el mueble que está barnizando viene con chapas, ¿cachai? O viene con estos tallados. O sea, es... sí, claro, tú mencionabas hace rato atrás, es harta la pega, imagínate la pega de estos maestros de esos años. Sí, pues. Como, bueno, de verdad es una proyección, la proyección de uno hacia afuera y ellos una maestría desde el oficio, así que yo la valoro, la pongo en valor también, y pongo en valor a todos y a todas, y ahora las mujeres también, Sí, pues. a este rubro que ha sido como históricamente dominado masculino por los hombres, ¿cachai? Entonces ellas también se están abriendo caminos, ¿cachai? Las talladoras como la PAME, que tiene tremendo, tremendo oficio, Se queca. ¿cachai? De hecho, una de las hijas de uno de estos maestros, creo que del maestro Mesa, no me acuerdo, eh, dice que le preguntó a su papá que quería aprender a tallar y este maestro le dijo, pero estas cosas no son para mujeres. Entonces, en esos años, entonces, eh, eh, Sí, eh, pues. eh, eh, hoy los tiempos son distintos, son súper distintos y favorablemente, porque ahora se puede convocar mucho más, Sí, pues, weón, sí, pues, sí, pues. se Incluso puede yo creo que convocar mucho más. es que yo creo que ahí está, ¿cachai? Porque incluso podemos nosotros mismos, o sea, tú estás en Conce, yo estoy en Santiago, ¿cachai? Entonces, en el fondo, eh, yo siento que el camino de la feria, o el intento, porque es un intento, ¿no? Es un impulso, es como una obsesión, como lo que a ti te pasa, son tus sueños. Yo también sueño con que la feria vaya a regiones, pero siempre desde el lugar de, no desde esta cosa como muy capitalina, de como nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros sabemos la weá, sino desde otro contrario. A mí lo que más me ha enseñado la carpintería es valorar el no saber. ¿Cachai? Valorar el aprender, el siempre ser aprendiz, Sí. ¿cachai? Siempre estar abierto a aprender, ¿cachai? Entonces, en el fondo, eh, yo siento que una de las cosas que nosotros deberíamos encargarnos, como esta nueva generación, es mirarla desde una perspectiva profesional, ¿me cachai? Ujú. Como dejar de mirarla como un hobby, ¿cachai? Sino mirarla como desde una profesión, ¿cachai? Desde una profesión de un texto, suponte, que es muy bonito, que se llama, que la otra vez lo hablaba con el Jorge, con el Seba Mateu, que se llama El sentido del oficio, que es de la Gabriela Mistral. Ese texto es de 1930, de 1927. Y ya en esa época, la Gabriela hablaba y decía estas mismas cosas que estábamos hablando nosotros, ¿cachai? ¿Dónde están los carpinteros? ¿Dónde están los artesanos? ¿Cachai? ¿Por qué siempre estamos mirando a Europa y no nos damos cuenta que los tenemos acá mismo? ¿Cachai? Nosotros como carpinteros deberíamos, en vez de estar preguntando que si viene el Germán Ples, ¿cachai? O que si viene un brasilero o lo que sea, deberíamos tomar a estas personas y poder extraerles algo de información. Ahora, como tú bien dices, es muy difícil que ellos nos enseñen a nosotros. Y te voy a contar una experiencia. Cuando yo fui a hablar con este enjuncador, yo le pedí que me podía enseñar. Y él me dijo, yo no te puedo enseñar nada porque no sé enseñar. Pero, pero tú me puedes mirar. ¿Cachai? Tú puedes quedarte ahí y mirar. Y yo me acuerdo que incluso grabé un par de videos como el tipo tejía, con una habilidad, ¿cachai? Hermosa, ¿cachai? Con una velocidad también de trabajo increíble. Entonces siento que este llamado que tú haces, que es muy válido, hay que hacerlo desde un lugar muy humilde y desde un lugar observador. Nosotros tenemos que ir a observarlos a ellos, pedirles permiso, preguntarles, ¿podemos observarte? ¿Podemos mirar lo que tú haces? ¿Podemos generar un diálogo? Porque en el fondo, como ellos crecieron en una realidad mucho más violenta. ¿Cachai? Entonces Sí, también sí. hay que respetar eso y entenderlo. ¿Cachai? Pero me parece hermoso, hermoso poder
como conversar esto. Yo te dije que no quería saber nada de esto porque quería llegar como virgen un poco a la weá, y me parece hermoso que uno pueda como entender que hay una tradición del mueble en Chile, ¿cachai? Y que no está en el diseño, que es algo que a mí muchas veces me produce un cierto resquemor, está en el oficio. Porque lo que nosotros necesitamos, lo que yo quiero aprender a hacer, es que yo quiero aprender a hacer el mueble. ¿Cachai? No quiero diseñarlo, no quiero menospreciar el diseño, pero mi parada, mi visión con respecto a todo esto, es que yo quiero aprender la técnica. Yo quiero que mis manos aprendan a tallar. Yo quiero que mis manos aprendan a tornear. ¿Cachai? Porque siento que ahí está el valor, que ahí también uno le toma el peso a cómo, a cuánto cuesta hacerlo. Porque claro, uno lo ve en los videos de YouTube acelerado o en los videos de TikTok, que es peor. Cuando sale como el tipo cortando la madera como a 200 kilómetros por hora, claro, pero eso sí no es, ¿cachai? Eso sí es real, es una ficción, ¿cachai? Entonces, lo más hermoso de la carpintería es que es súper real, es súper concreto, tú tienes que estar ahí haciéndolo y tú ves cómo se crea enfrente de tus ojos el mueble y también ves los errores, también ves, puta, sé que esto no me gustó, esto quedó muy tosco, esto quedó muy, no sé, son miles de detalles que abarcan el proceso y que el encuentro y estos mismos diálogos buscan visibilizar lo que está detrás de todo eso, las historias que están detrás. ¿Me cachai? Que en el fondo son tradiciones de personas, es la historia de Chile, la historia oculta de Chile, lo que no se ve en las redes sociales, ¿cachai? Porque en el fondo está bien ser influencer, ¿cachai? Está súper bien, está bien, pero, pero aquí no se trata de tener más seguidores, aquí se trata, por lo menos desde el lugar, de construir un lenguaje en común, ¿cachai? Que hablemos todo lo mismo, ¿cachai? Porque ahí es donde se revaloriza el oficio, ¿cachai? Entonces, tú dijiste que iba a dar el lugar donde está esto documental, eso no lo hemos visto. Sí, puedes buscar ebanistería en santiago.cl. Ahí está, es el historiador, es Michel Mesa. eh, Mesa, ¿cierto? Sí, no me acuerdo. El hijo eh, fue un proyecto Fondar y que entrevistaron a estos 5 maestros que están directamente relacionados con la historia y tradición de la mueblería en Chile. Son 5 maestros que se especializaron, cada uno se especializó en áreas distintas del mueble, que participaron de talleres importantes como mueblería. Aparece incluso dentro de los textos Canchiani Falabella, familia Falabella, Imagínate. y también en los años 50 también tuvieron fábricas de muebles, tapicería, también pasaron por ahí. Todos estos maestros pasaron por estos circuitos, digamos, de las mueblerías más de renombre de nuestro país en esos años. Y para finalizar un poquito el tema, quería hablar un punto un poco olvidado también, tampoco muy conocido, pero lo más entendido, yo lo he mencionado anteriormente, pero no sé si me habrán pescado. Están los muebles single. Los muebles single también tuvieron un auge muy, pero muy fuerte en los años 50 y 70 en nuestro país, en la ciudad de Santiago nuevamente, y de la mano de Jaime Garretón. Jaime Garretón es un arquitecto que estudió en el extranjero y trajo a Chile esta técnica del curvado y laminado en madera, ¿cachai? Muy de la mano de la corriente de Albert Alto, ¿cierto? eh, estas formas, ¿cachai? Bien curvadas y muy, pero muy similar también de la línea que estaba desarrollando Cristian Valdés con la silla. Está Mueble Singal también como referente muy importante y en el nivel de desarrollo que se vivía en esos años con respecto a la utilización del laminado y el curvado en madera, ¿cachai? Para lograr piezas de diseño De y acuerdo. también, ¿cachai? La utilización de materiales y resistencia de materiales, ¿cachai? Entonces, de que hay
material importante tanto como en la tradición, en las mueblerías profesionales, se metieron, hay en Chile. Hay cosas donde uno se puede amarrar. Cuando yo digo que Cauteloso Taller todavía soy un bebé, ¿cachai? ¿Cierto? Me gustaría en algún momento de mi historia lograr un nivel de desarrollo tal, ¿cachai? Donde pueda entregar mucho más valor al oficio, profundizar más en los procesos, seguir aprendiendo y como te comentaba al principio, si hay que desconstruirse, nos desconstruimos de nuevo, ¿cachai? Pero es eso, como para finalizar un poco este relato que les quería comentar y piden de nuevo, aquí piden de nuevo el nombre de la página, bien, banesteríasantiago.cl, ahí van a encontrar la Ahí está. información. Ahí está hay video, Está todo. está todo, ¿cachai? Pueden ir leyendo. Esto no fue lo que hice yo fui leyendo el texto, fui buscando los nombres, vi los talleres, me metí a ver los talleres, qué información había sobre los talleres, y ahí empecé a hilar toda esta historia, ¿cachai? De cómo ellos se respaldaron, ¿cachai? Pasaron en distintas épocas, y está todo conectado de una u otra manera. Y eso es lo que yo llamo que igual hay una escuela detrás de todo esto y cómo ellos aprendieron, etcétera, etcétera. Y que por sobre todo, las piezas y trabajo de estas personas están presentes en lugares importantes de nuestro país, Sí, ¿cachai? pues. Como la moneda, como el Palacio Cauciño, y etcétera. Entonces, véanla, disfruten, vívanlo igual como yo cuando lo vi, yo lo vi entero todo, escuchaba a los viejos hablar, igual, con un nudo en la garganta, así un poco más por llorar, escuchando a los viejos diciendo que Navidad, que no hay continuidad, entonces ahí ya podemos entrar en tela de juicio y lo que conversamos anterior, pues, ¿cachai? Hubo tanta continuidad en la llegada del retail, ¿cachai? Los muebles, la línea plana y la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, lamentablemente no lograron como sobrellevar de mejor manera, tal vez, ¿cachai? Entonces, les dejo a todos y todas invitados a disfrutar ese documental, es hermoso. Si quieren buscar información sobre los muebles Singal, Singal, busquen información sobre ellos. Ahí hay unos documentos por ahí, hay fotografías de los Hay, moldajes, como ellos sí, hay unos proyectos a fondar la también. madera. Eh, sí, sí, que hace poco estuve en universidades, hace poco digo yo, hace como 3 4 años atrás. Entonces, Sí. y eso, o sea, para cerrar el tema un poco, eso, dejarlo todo invitado, que salgamos un poco del Instagram y empecemos a leer, ¿cachai? A buscar información, meternos en los barrios, ir a hablar con nuestros viejos, ¿cierto? Si logramos sacarle algunas palabras para nutrirnos, pues, nutrirnos de su experiencia de alguna u otra manera y puta, eso, pues, ¿cachai? Eh, de verdad quería compartir esto con ustedes y nada, pues. No sé si seguimos conversando alguna otra cosa, no sé. No, tranquilo, mira. Yo creo que es importante lo que tú decías, y como yo te decía en un principio, el, eh, el espíritu de tocar madera, el espíritu de la feria es este, ¿cachai? Una de las cosas que cuando yo monté la feria, cuando intenté como construir el por qué hacer una feria, ¿cachai? Hablé con el David Paredes y el David me dijo mucho que la primera etapa que tenemos que hacer, ¿cachai? Es que tenemos que escucharnos, tenemos que observarnos, tenemos que ver qué está haciendo la gente, tenemos que escuchar, yo tengo que escucharte a ti, tú me tienes que escuchar a mí, la gente que nos está viendo se tiene que escuchar entre ellos. Por eso el espacio de la feria como espacio de convergencia, de lugar de diálogo, de encuentro es muy importante, porque de alguna otra forma no existe, no estaba este lugar. Nosotros lo hemos creado. Una de las gracias de ser carpintero
que es lo que más me gusta a mí, es que yo puedo construir lo que sea. Puede que no pueda hacer un mueble eh, como un mueble muy esbelto o no pueda hacer un gabinete de Pekovic, ¿cachai? O algo por el estilo. Pero nosotros, aún como tú bien dices, somos unas guaguas, ¿cachai? Somos unos niños, estamos recién aprendiendo, estamos recién conociendo, estamos recién entrando en este mundo que ya lleva mucha gente. Piensa que en Suecia el gremio de banistería es de 1400, ¿cachai? Imagínate toda la gente, ¿cachai? Los japos, ¿cachai? Que tienen 3000 años, ¿cachai? Entonces, en el fondo, yo también quiero como ir también cerrando, porque podríamos estar conversando hasta las 5 de la mañana, ¿cachai? Pero es importante también seguir un cierre para también, como también decir las cosas que también quiero como comentarte, ¿cachai? Que es que eh, yo siento que esta etapa, esta primera etapa de escucharnos, de leernos, de vernos, está recién avanzando, ¿cachai? También siento que tocar madera tiene el deber o la necesidad de ir a regiones. ¿Cachai? Yo necesito que expresar mi profundo deseo de descentralizar el oficio de la carpintería. ¿Cachai? Porque más allá de poner un stand y poner música en vivo, una de las cosas que más importante es poder enseñar, poder llevar a profesores quizás a Conce o a Temuco, para poder enseñar nuevas técnicas y ir pudiendo subir el nivel, ¿cachai? Em, quiero darte las gracias, Feli, porque encuentro maravilloso tu recopilación de contenido. Encuentro que es un regalo para toda la gente que nos está viendo. Encuentro que es un regalo para mí, ¿cachai? Porque no lo conocía y porque son personas que voy a intentar ponerme en contacto, obviamente, eh, que es necesario conectarse con ellos y, como tú bien dices, invitarlos, ¿cachai? Vengan a la feria, vean lo que está pasando, conversemos, veamos qué pasa. Una de las cosas más entretenidas que sucede en la feria es que gente que no se conocía se encontró. Y en esos choques pasan cosas muy bonitas, ¿cachai? Entonces, no hay muchas preguntas, toda la gente está súper feliz, nos han agradecido mucho la conversación. No sé ni qué hora es. Oh, son 20 para las 10. Del 9, 20 para el 10. Ha pasado súper rápido el tiempo, el live va a quedar guardado, Feli. Vamos a seguir conversando, ¿cachai? Vamos a seguir compartiendo. Quiero también invitar a todas las personas que nos están viendo a que vayan a la feria, a que conozcan a los artesanos, a que conozcan a los mueblistas y que nada, pues, que sigamos aprendiendo. Como la otra vez decía, esto es un estilo de vida. Nosotros no nos vamos a jubilar, ¿cachai? Nos vamos a morir adentro de un taller pasados a serrín, ¿cachai? Eso. No sé si tú quieres decir algo más, Sí, ¿cachai? sí, sí. No me quiero ir antes de agradecerte, obviamente, a la instancia, a la conversación. Me sentí súper cómodo. Yo me sentía igual al principio, estaba muy ansioso. Sí, te caché. No quería que la conversación se transformara mucho en mí, lo que yo hago, igual quería como, ¿cachai? Quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que me han apoyado de una u otra forma, a mi vieja, a mi compañera que me aguantó el tratamiento cuando comencé, a la familia en general, a los distintos talleres, insisto, a los distintos talleres de todo el país que nos comunicamos de una u otra forma cuando estábamos encerrados y tratando de salir adelante y que nos dimos el apoyo de una u otra forma, un par de palabras, ¿cómo va hermano? No, aquí voy lento pero llego, una cosa así, o cada dato que nos compartimos para poder salir adelante, se lo agradezco al Reinaldo de Madratec, al Arturo de Mueble Albecoba en Valparaíso, al Felipe de Mobiliar, a a toda la comunidad de Puerto Varas, que en este momento se me olvidaron el nombre, al Fanoli, creo que es de allá, al Pinali, eh, a, ahí vi a Terraza Botánica, a tu viejo Terraza Botánica, que también participó en la feria anterior, a los chicos Sí, po. de Terraza de Botánica también, nos seguimos desde el principio, queremos crecer juntos en esta red, ¿cachai? De social. Saludo a los cabros de Materia Viva,
sigan a los cabros de Materia Viva porque tienen un contenido bacán, me gustaría que grabaran más, aserrando los árboles caídos, rescatando la madera que aún está viva dentro de sus gigantes. ¿Qué más se me queda? Mueble hojas de madera que también hace poco tiempo comenzó y siendo mueblería clásica ahí con acto de ensamble. Y así a Quilú.cl, que es de Pucón, yo tengo contacto con muchas personas y me siento sumamente agradecido de todas aquellas y aquellos que de alguna u otra forma llegan a mí, a la red, y conversamos y que me piden algún consejo. Yo siempre voy a estar disponible. A David Paredes Bielma, que también está en Concepción, ¿cachai? También me ha ayudado, también me ha dado consejos, me invitó al CEM, me presentó el taller, ¿cachai? Me mostró las máquinas. ¿Viste? Esto es Chile, esto es oficio, es profesión, como lo queramos llevar, convoquemos, nunca desde el ego, siempre de la humildad. Y nada, un abrazo muy grande, de verdad, Jorge, te deseo mucho éxito. Espero poder organizarme y Gracias. viajar, aunque sea el puro sábado, para allá, para que nos tomemos una copita de vino por último, un ratito, para ir a Cantauria, a Eduardo, que el único curso que he hecho en estos 3 años ha sido un curso de De la afilado mano. con el Eduardo por online. Y gracias a eso, pura que aprendí, ¿cachai? Así que gran valor a la Casona Raulí, al Christopher también ay, se me olvidó su emprendimiento, disculpa Christopher, eh, eh, que también me ha ayudado harto, me enseñó a cómo armar un tablero, entonces, en fin, infinitas Somos gracias hartos, pues. a todos y todas, sí, bueno, y los tengo presentes a Taller con Hoja, que también me ayudó bastante al principio, nos ayudamos mutuamente al principio de nuestros comienzos. Somos generaciones distintas a la tuya, por ejemplo, que tú comenzaste antes que nosotros, pero aún así nos encontramos tarde o temprano en una conversación como esta y eso es lo que se Sí. valora y vamos a poner en valor de aquí en adelante. Así que eso, Es pura agradecido. sinergia, pues chiquillo. Pura Sí, sinergia. Pura sinergia. Yo creo que ese es el camino. Feli, muchas gracias por una live inspirador. Han estado súper bonitos. Creo que todos compartimos un poco esta como, no sé, amor al oficio. Es un estilo de vida. Muchas gracias. Nos dejáis mucho por ver. Muchas gracias a todos los que nos vieron. El live va a quedar ahí. Difundan y nada, pues chiquillos. Arriba los oficios. disculpa, una cosita más. Sigamos. Francisco Urra, hermano, Francisco Urra, grande, weón. Gracias por el apoyo también, Francisco Urra. Weón, mi compañero es socio, lo he visto crecer también este último año, también de acá de Concepción. Nos ayudamos mutuamente. Francisco Urra, igual, gracias. Eso, ya, ahora sí. ¿Cómo ves la carpintería en 20 o 30 años más? No sé, no sé. Mucho mejor que ahora, mucho más grande. Y yo creo que es bonita esa pregunta y con esto cierro. En 20 o 30 años más, ojalá tengamos una escuela de oficios de carpinteros y de mueblería en Chile. Sí, yo igual sueño con eso. Pero ¿Dice? por cómo vamos a... Eh, no sé, es que es como muy amplia la pregunta, pero el mundo tendrá que definir cuál es su norte, ¿cachai? Nosotros quizás... Mira, a propósito de eso, se supone que una de las gracias de nuestra labor, de nuestro trabajo, es que es muy difícil que sea reemplazado por robots. Quizás las cocinas las puedan hacer, pero un mueble de ebanistería, no creo que un robot lo pueda reemplazar. No en muchos años. No en 20. Lamentablemente, una de las primeras pegas que va a desaparecer y que ya está desapareciendo son las cajeras y los cajeros. ¿Cachai? Mm. Eso va a ser lo primero que desaparece. ¿Cachai? Eso, chiquillos.
toda la energía, chiquillos. Recuerden, 10 y 11 de diciembre, Feria Tocar Madera, segunda versión. Y quizás el próximo año, quizás salgamos de Santiago. No lo sé, estamos soñando, este es un espacio de ensoñación, pero ir a Conce por segunda vez es algo que yo quiero hacer. Así que Feli, nos vamos, ojalá la próxima vez que nos encontremos sea en Conce, no en Santiago. Sí, o sea, esa y latente, ojalá se pueda concretar, sería maravilloso. Acá en Concepción se armó un grupito ahí de más de 40 talleres, así que yo creo, y yo creo que además algo bueno pedir acá. Tenemos luthier acá en Concepción. Sí, pues. Ayer precisamente hablé con un maestro paulista de tercera generación, el máster don Héctor Arancibia, que yo lo valoro mucho a él porque él me conoció hace 3 años atrás pues, y bueno, no, ya me voy en la historia, pero imagínate, tercera generación de cartero, la cantidad de conocimiento que tiene en su cabeza ese caballero, Sí, pues. ¿cachai? A ellos tenemos que ir a Entonces, buscarlos, pero tenemos que ir nosotros a ellos, porque ellos no van a venir a sí, pues, nosotros. Nosotros, como nuevas sí, generaciones, tenemos que ir a buscarlos. Eso es nuestra responsabilidad. ¿Cachai? Ellos no lo van a hacer porque ellos están en otra. sí, ¿Cachai? pues, no, de todas maneras. Feli querido, ha sido un Así, placer. Casi 2 horas de que conversación. aguanten los cabros y las cabras y los cabres. Y sí, bueno, aguanten nomás. Seguimos momentos difíciles, pero vamos a seguir siempre adelante, Siempre adelante. creciendo, haciendo crecer esta cuestión. Que nada nos detenga, chiquillos. Que nada nos detenga. Sí. Chao, Feli. Que estéis súper. Chao a todos, Igual, chiquillos. Nos cuídate harto, vemos. muchas gracias. Chao, Lin. Chao.